Voces en la niebla. Ecos resuenan desde los abismos más antiguos. El hombre, en su búsqueda eterna, se ha enfrentado a sí mismo, sus sombras, sus miedos y sus pecados. Imagina un viaje a través del tiempo donde los ojos del hombre antiguo se encuentran viendo sus propios reflejos en las aguas del mundo. Y no solo para verse, sino para comprender quién es en realidad. ¿Cómo puede una criatura tan pequeña poder creer alcanzar a Dios si no logra primero enfrentarse a su propio ser? En este programa nos sumergiremos en las profundidades del alma humana, en los secretos ocultos detrás de los pecados capitales, y exploraremos no solo sus raíces, sino también las cadenas invisibles que nos atan a ellos. Incluso cuando sabemos que estos nos destruyen, la ira, la lujuria, la envidia, debemos saber de dónde vienen, por qué el hombre, y aún sabiendo que está mal cometerlos, no puede liberarse de su yugo. Activa la campanita y comparte este video con las personas que ames. Ayúdanos a ayudar. Esto es Mentes Despiertas. Había una vez, no hace tanto tiempo, un hombre como cualquiera de nosotros. Su vida era batalla constante. Aunque no sabía, se levantaba cada mañana con el peso invisible de sus pensamientos, atrapado en una rutina que parecía no tener fin. A veces sentía ira inexplicable cuando estaba en el volante, mientras estaba en el tráfico que lo retenía. También otras veces envidiaba a personas, a la vida de otros, porque no tenía lo que ellos tenían. Observando sus éxitos desde la distancia, en el silencio se preguntaba, ¿por qué no yo? Este hombre, llámalo como quieras, quizás sea un amigo o un vecino, quizás eres tú. Tal vez fui yo. Intentaba ser feliz en mi búsqueda, pero siempre había algo que le faltaba. En sus días buenos disfrutaba de las más pequeñas victorias, pero en los días malos caía en la tentación, el orgullo, el ego, la gula y en el deseo por las cosas que no podía tener. Luchaba por controlar estos impulsos, pero no sabía de dónde venían ni por qué aparecían tan inevitables cada noche antes de dormir, y si se sentía más vacío, más perdido, atrapado en un ciclo de no comprender todo y no conocerse a sí mismo. Un día, en medio de la desesperación silenciosa, se detuvo y reflexionó. ¿Por qué siento que siempre estoy luchando en contra de mí mismo? ¿Por qué, aunque quiero ser mejor, caigo una y otra vez en los mismos errores? Lo que no sabía es que no estaba solo en la lucha. Todos los seres humanos cargamos con este peso, pero no lo reconocemos y no tenemos compasión por otros seres. Una batalla silenciosa. Peleamos cada día, la guerra entre lo que queremos ser y lo que teníamos que ser y lo que terminamos siendo. Una lucha en contra de nuestros propios demonios, nuestros propios pecados, la ira que nos consume, la lujuria que nos persigue, la envidia que nos carcome. Esos pecados que a veces, sin darnos cuenta, controlan nuestras acciones y nuestras decisiones y nos alejan realmente de lo que somos. Y recogeríamos frutos de tentación, frutos de negatividad. Esos pecados que a veces, sin darnos cuenta, controlan nuestras acciones, nuestras decisiones y nos alejan de lo que realmente somos. Esta es la historia de todos nosotros, de la humanidad misma. No hay un hombre ni una mujer que escape a esta guerra interna, una guerra que, si no reconocemos, nos consume lentamente desde los adentros de nuestra propia existencia. Y sí, si te dijera que hay salida, quisieras conocerla, lo sé, pero hay una forma de entender por qué caemos en estos pecados una, otra y otra vez. Que al mirarnos a nosotros mismos con honestidad podemos desatar esas cadenas y liberarnos de un ciclo de autodestrucción. Porque al final el mayor enemigo del hombre no es el mundo exterior. El mayor enemigo del hombre es su mundo interior. La mejor batalla y la mejor victoria se libra en su interior. Pero juntos podemos caminar en ese sendero donde entendemos estos impulsos, encontrar la forma de reconectar con lo que realmente somos. Esto no es una meditación, pero realmente quiere traerte a conciencia. ¿A dónde?
podemos apuntar para llegar a entender mejor nuestra existencia. Desde los principios básicos se definieron objetivos que enmarcan estos tipos de errores que cometemos y los llamamos pecados capitales. Esos pecados capitales son la clasificación de los vicios del humano que se consideran fundamentales en diversas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo. Ya se llaman capitales porque son la raíz de otros pecados y vicios en cadena por su consecuencia. Por ejemplo, el orgullo puede llevar a la arrogancia y a la falta de empatía, mientras que la avaricia puede conducirnos a la corrupción y a la explotación. Su clasificación como capitales son descritas como palabra capital, que proviene del latín capo, que significa cabeza. Los pecados capitales son vistos como la cabeza o la fuente principal donde se originan otros vicios. El propósito de este programa es que exploremos cada uno de esos pecados capitales que desde múltiples dimensiones filosóficas y psicología espiritual los podemos exponer para que confrontemos nosotros mismos nuestra imagen propia diaria. Porque en cada uno el pecado surge de maneras personales y para cubrir necesidades en cada uno de nosotros, los pecados surgen de necesidades insatisfechas o deseos humanos distorsionados. El origen psicológico y espiritual de los pecados son, por ejemplo, el orgullo de surgir de una necesidad de reconocimiento y validación, mientras que la avaricia puede derivar del miedo a la escasez. Estos ejemplos capitales tienen un origen y básicamente se convierten todos en casi lo mismo: necesidad de reconocimiento y necesidad de validación. Las consecuencias serían arrogancia, falta de empatía, conflictos interpersonales. Toda acción tiene consecuencias y en la avaricia existe el origen de ella y sus consecuencias se dan por corrupción, explotación y desigualdad social. Una de las otras es la lujuria. Es la búsqueda de la conexión al amor, distorsionada desde el deseo físico, y sus consecuencias son relativamente conectadas a lo superficial, a las adicciones, a los problemas de salud. La envidia, su origen radica en la comparación constante de ti y el deseo de lo que tienen otros. Las consecuencias de este son resentimientos, conflictos y baja autoestima. La gula, el deseo excesivo de la comida y bebida. Esta deriva de problemas de salud, pereza, falta de autocontrol. La ira, frustración, falta de control emocional, y sus consecuencias más evidentes serían la violencia, las rupturas de relaciones, el estrés. Haciéndote consciente de cómo funcionan estos pecados capitales, también puedes observarte en comunión diaria de qué es lo que está alejándote de tu propia alma. Una de ellas, de esos pecados capitales, también es la pereza, falta de motivación, su origen, y falta de disciplina. Esta inicia con procrastinación. La pereza, su origen es la falta de motivación y disciplina. Sus consecuencias podrían ser procrastinación, falta de logros. Para nosotros comenzar a vencer situaciones debemos educarnos bien para identificar cada uno de nuestros enemigos, para identificar esos personajes que no sabemos ni siquiera que existen. La educación espiritual o religiosa es básicamente el conocimiento de ti mismo, pero lo hacen como una guía. Muchos de ellos se usa como una educación moral. Los pecados capitales han sido utilizados en la educación religiosa para enseñar a los seguidores sobre los peligros de todos los vicios que son importantes para cultivar virtudes opuestas, virtudes celestiales. Cada pecado capital tiene una virtud celestial correspondiente desde cultivar para contrarrestar ese juicio, ese vicio. Por ejemplo, la humildad para el orgullo, la generosidad para la avaricia, la castidad para la lujuria. En la Edad Media, la gula era vista como un pecado grave debido a la escasez de alimento, mientras que hoy en día puede ser vista como un problema de salud pública. Esta cadena de pecados generan un pecado que puede llevar a otros. Todos están conectados entre sí, pero ¿cuándo esto se va a detener? ¿Cuál es la psicología detrás de ello? Conciencia versus inconsciencia. Explorar por qué las personas cometen estos pecados, aún sabiendo que son perjudiciales para sí mismos. Ahí comienza el reconocimiento de amor propio por ti, para ti y desde ti, sin depender de situaciones externas o de personas o de medio ambiente o de cultura o de religión o de nada de eso. Una persona puede ser consciente
de que la ira es destructiva, pero puede sentirse incapaz de controlarla debido a los patrones de comportamientos arraigados. Ahí viene el reconocimiento, que es lo que nos hace vernos a nosotros mismos y ver nuestra historia de ADN, nuestras herencias, nuestras cadenas, las que han sido implementadas simplemente por estar expuestos a una población, simplemente por estar expuestos a un credo, a una religión o a cualquiera de estas informaciones que no solamente te pueden hacer daño, sino que nos pueden detener en la carrera, en la vuelta hacia nuestro corazón. Hay algunos mecanismos que podemos desarrollar para nosotros poder tener protección psicológica y la negación a la realización de estos pecados capitales. Por ejemplo, alguien puede racionalizar su avaricia diciendo que está asegurando el futuro de su familia, aunque la realidad esté acumulando riqueza de manera egoísta. En la psicología hay factores subconscientes. La programación social, el ego, el miedo, todos estos influyen a nuestra conducta. La envidia puede ser alimentada por una sociedad que valora el éxito material por encima del bienestar emocional. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo nuestros hijos en la escuela? ¿Cómo los educamos? Pretendemos buscar decirles que las cosas materiales son un pecado, así como lo dicen algunas iglesias, algunas religiones, y nosotros peleamos por el dinero y seguimos peleando y vamos detrás del dinero. Inclusive hacemos cosas sin saber, pero haciendo caso omiso de lo que realmente vale para nosotros. Nosotros vinimos a esta tierra a conseguirnos, a cómo aprender de uno mismo, cómo reprogramarme. En la psicología existe una batalla entre la conciencia y la inconsciencia. Es lo que sirve para las personas para explorarse a sí mismos cuando cometen este tipo de pecados, aún sabiendo que son perjudiciales. Una persona puede ser consciente que la ira es destructiva, pero puede sentirse incapaz de controlarla debido a los patrones de comportamientos arraigados. Esto se cura con conciencia, atención y reestructuración de información, lo que muchos le dicen programación. No hay una escuela en el mundo que te enseñe todo lo que necesitas para completarte y para una vida espiritual. Básicamente estamos creciendo en una comunidad donde no se contempla el crecimiento espiritual como parte importante de tu ser. Y ahora el sistema educativo debería de percibir este tipo de conexión, no como religiosidad, sino como amor propio, como reencontrarse a sí mismo para poder tener una mejor versión de sí. Eso llevaría a las comunidades y llevaría a toda la población a un desarrollo evolutivo muy hermoso. Una persona puede desarrollar mecanismos de defensa cuando ya comienza a ser consciente, cuando ya comienza a reconocer cuáles son las situaciones en donde falla para sí mismo, en donde decidí hacerme daño nada más teniendo envidia con esta persona, o donde decidí hacerme daño sintiendo celos por la otra persona. ¿Quién actúa por reflejo o quién actúa conscientemente? A esto vamos cuando la inconsciencia y la conciencia se encuentran una a la otra cara a cara. Por ejemplo, alguien puede racionalizar su avaricia diciendo que está asegurando el futuro de su familia, aunque en realidad está acumulando riquezas de manera egoísta. Esta programación social viene porque nos hemos desarrollado en estas comunidades, y estas comunidades han pasado su huella a través del tiempo. Todo lo que es con programación social nos perjudica, ya sea en el mundo en donde estemos. El ego, el miedo influyen en nuestra conducta. En un país distinto al otro pueden haber un tipo de humanos que son más conscientes de las cosas que deben de cuidarse para que nuestras consecuencias no sean tan graves para un mundo que vivimos hoy en día. Así que por eso necesitamos aprender a conocernos, aprender a una autoobservación y darle importancia a esa introspección para identificar y entender nuestros vicios. Por ejemplo, mantén un diario de emociones que te pueden ayudar a identificar los patrones de comportamiento relacionados con los pecados capitales. Si te sientas y escribes en un cuaderno, mi elección propia soy yo. Voy a estudiar esta situación que tuve en el pasado acerca de mí con mi papá y cuál fue mi ignorancia trabajada y cuál fue la suya y qué estoy tomando yo de esto, qué estoy aprendiendo y qué estoy cambiando de mi parte. La meditación puede ayudarte a calmar la mente, a reducir la ira cuando de ira se trata,
Debemos mirarla de frente. ¿Cuál es el sufrimiento detrás de esta ira? ¿Cuál es el dolor? ¿Y cuál es el apego? ¿Quién me hizo daño en el pasado? Para poder reconocer que esta ira ha sido una piedra en mi camino y que me ha mantenido pesado y que mi alma no puede subir, no puede elevarse, porque realmente todas estas cargas que tenemos del pasado arraigadas a nuestra espiritualidad o a nuestro ADN se convierten en nosotros. Por eso estas terapias, por lo menos la cognitivo-conductual, puede ayudar también a cambiar patrones de pensamiento relacionados con la avaricia o con cualquier vicio que tengamos. El papel de la espiritualidad y la ética como sabiduría espiritual, esta puede guiar a la corrección de estos comportamientos, porque básicamente espiritualidad es la práctica de gratitud y puede contrarrestar todo tipo de energía, la envidia, la compasión, y puede reducir el orgullo también. Por eso es tan importante mantener una identificación propia o reconocimiento propio acerca del individuo versus la sociedad. Esta discute la responsabilidad personal frente a la influencia estructural social de todos nosotros. Aunque una persona es responsable de sus acciones, la presión social y cultural puede influir en su comportamiento, como en el caso de la avaricia en una sociedad consumista. En un entorno familiar se valora el éxito material por encima muchas veces de todo. Y esto puede fomentar la avaricia y la envidia de sus miembros familiares. Cuando hacemos esto, no estamos viviendo nuestro complemento, no estamos completando la luz y no estamos encendiendo nuestra virtud propia universal. En la paradoja del hombre, explorar estos pecados es necesario para los seres humanos reconocer qué buscamos y cuál es el original de nosotros que va a llevarnos hacia el amor y la felicidad. Pero si no, estos generarían daño. Entonces, desde el principio debemos elegir cuáles son las acciones que vamos a tomar. Desde ese punto entendemos que amor es acción, pero que acción también se puede convertir, depende de tu decisión, en algo bueno o en algo malo. Entonces primero viene el conocimiento dentro del campo en donde nos movemos. Después viene la elección. Y después de esa elección podríamos reconocer y recoger las consecuencias de nuestras acciones después de ya haber practicado ese pensamiento afuera y haber tenido esa consecuencia por solamente llevar a cabo esa práctica. Una persona puede buscar amor a través de la lujuria, eso lo entendemos, pero en este comportamiento puede llevar a relaciones superficiales y un dolor emocional. Esto generaría conflictos internos como batalla entre el ego y nosotros, la conciencia superior, la estructura personal de lo que es nuestra paz mental. El ego puede impulsar a una persona a actuar con orgullo mientras la conciencia superior te insta a ser humilde. Quiere decir que lo que necesitamos es volver a ser nosotros. ¿Qué sucede cuando caemos en comportamientos destructivos? Durante el ataque de ira, una persona puede perder la capacidad de razonar y actuar de manera impulsiva siempre. La relación que debe haber entre el autocontrol y la conciencia debe ser una relación íntima. La fuerza de voluntad sugiere que el autocontrol es como un músculo que se puede fortalecer en la práctica. Todo se puede fortalecer en la práctica. Si constantemente practico amor, ese amor va a hacerme más amoroso. Si constantemente vivo en miedo, en ese miedo voy a vivir todo el tiempo. Pero recuerden que lo de nosotros debería ser una mejor elección. ¿Desde dónde decidimos? Hay un papel inconsciente en nuestras decisiones. El que decide muchas veces no somos nosotros, sino nuestros patrones. Sin embargo, al despertar una conciencia del presente, de elegir ya estas situaciones malas, las voy a dejar de mi vida. Y voy a comenzar a rehacer y hacer estas situaciones para tener distintos resultados y vivir nuevas experiencias. El papel del inconsciente es como una sombra junguiana y como la represión de los ciertos aspectos de nosotros mismos que nos llevamos a comportamientos pecaminosos. Reprimirse esos sentimientos como envidia puede llevar a un comportamiento pasivo-agresivo. No podemos reprimir, debemos ser originales, debemos dejar de ir las cosas. Si siento amor, esa es mi elección. Si siento ira, mi elección sería lo contrario a la ira, que sería la paz, la humildad y la comprensión. Elijo antes de eso. Pero ¿qué debo hacer primero? Como un ejercicio. En un momento va a llegar un gatillo que va a dispararse para que tú puedas verte a ti mismo, cómo los pecados afectan nuestra relación con lo divino y nuestra esencia
espiritual. Cualquiera de estos pecados puede desconectarnos de una esencia espiritual al enfocarnos en lo material, en los conflictos y en la guerra, en lugar de lo espiritual. Así como los pecados nos alejan de nuestro propósito más elevado, todos los pecados pueden llevar a desconexión de las relaciones significativas y amorosas que tenemos en nuestra vida. Y ahí recogemos nuestra consecuencia de pensar. Hay una forma de trascender estos pecados, estrategias que debes mantener a diario como un consejo principal. Todo comienza desde nosotros mismos. Debemos no identificarnos con nuestros pensamientos. También debemos hacer más por ese amor que debemos hacia nosotros y también practicarlos con los demás. Estas estrategias para mantener una vida más ética y en sintonía con nuestro ser superior son importantes a la hora de practicar. Gratitud, compasión, humildad puede ayudar a superar la envidia, al orgullo y a la avaricia. Te puedo recomendar un libro como Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle para profundizar el autoconocimiento espiritual. Otro como Los 7 Pecados Capitales de Fernando Sabater. Hemos visto cómo estos vicios pueden surgir de nuestras necesidades insatisfechas, de deseos distorsionados y cómo pueden afectar nuestras vidas, nuestras relaciones. Pero también hemos aprendido que al reconocer y entender estos patrones, podemos transformarlos y trascenderlos. La esperanza radica en nuestra capacidad de cambio y crecimiento. Cada uno de nosotros tiene el poder de reprogramar estos hábitos y comportamientos y de cultivar virtudes que contrarresten estos vicios. La humanidad puede reemplazar al orgullo, la generosidad puede superar a la avaricia y la compasión puede disolver la ira. Recuerda que el camino hacia la superación y la reconexión espiritual no es fácil, pero es posible. La autoobservación, la introspección y la práctica constante de gratitud, la empatía y el amor pueden guiarnos hacia una vida más plena y en sintonía con nuestro ser superior. No estamos solos en este viaje. La sabiduría espiritual y las herramientas psicológicas están a nuestra disposición para ayudarnos a sanar y a crecer. Al fin del día, somos seres humanos de constante evolución y cada paso que dejamos hacia la conciencia y a la transformación es un paso hacia un mundo mejor y hacia el encuentro con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de aprender y de crecer. Al enfrentar estos vicios con valentía y compasión, podemos descubrir que verdaderamente la esencia de quienes somos y vivir una vida más auténtica y significativa. Ahí es donde llega la conexión con Dios. Gracias por acompañarnos en este programa de autodescubrimiento y transformación. Porque no solo cuando el hombre reconoce a sí mismo en sus verdades y en su esencia, puede comenzar a estar más cerca de Dios. Y si este reconocimiento se encuentra la clave para liberarse de la oscuridad, de los pecados que lo arrastran, el primer paso, reconociéndolo como tal, es verse a sí mismo y verse en el perdón hacia sí mismo y aplicar paz consigo mismo. Así que toda relación divina comienza con uno mismo. Esos son los pasos hacia la conexión divina con Dios.